Muy buenas noches. Decíamos que la Unión Deportiva de Almería ha conseguido un valioso punto que le permite, pues prácticamente, depender de sí mismo para clasificarse para el playoff de ascenso tras ese punto conseguido, valioso, meritorio, no exento de sufrimiento. Tuvo que resistir las acometidas del Club Deportivo Mirandés, que fue el equipo que llevó el dominio y que dispuso de las mejores ocasiones. Pero, insisto, supo resistir, supo defender, supo mantener su puerta intacta y de esta manera la Unión Deportiva de Almería tiene en la mano el poder disputar el playoff de ascenso, pasando todo ello porque ahora necesita ganar en el próximo partido, domingo 6:30, horario unificado, de todos los encuentros en donde hay en juego por la parte de arriba, ya que hay que definir quién es el segundo que asciende a Primera División y que acompaña a la Unión Deportiva Levante, y que 4 equipos van a disputar en 2 eliminatorias pues el playoff de ascenso. La Unión Deportiva Almería, si gana el Tenerife, será pues un equipo que jugará el playoff de ascenso, y todo depende de lo que suceda en el partido entre el Racing de Santander y el Granada para que lo hagan como sexto o como quinto clasificado, porque si el Almería gana y empatara el Racing contra el Granada o ganar el conjunto granadinista, pues sería la Unión Deportiva de Almería el que disputaría ese playoff de ascenso como quinto clasificado. Y lógicamente también en el programa de hoy vamos a analizar qué posibles hipotéticos rivales son los que se va a encontrar en esa primera eliminatoria, en el supuesto de que efectivamente confirme que va a ser uno de los equipos que disputen la promoción. A priori saben ustedes que puede serlo el Real Oviedo, puede serlo el Club Deportivo Mirandés, o si pinchara el Elche, que es el máximo aspirante porque depende de sí mismo para conseguir el ascenso directo, también podría ser el equipo ilicitano. Sin más dilación, paso a presentarle a los invitados con los que contamos esta noche. De nuevo, cartel rematado para hablarles de esta jornada de competición y para hablarles también de esta apasionante última jornada de liga regular que se nos avecina el próximo domingo, donde esperemos que el UDA Almería Stadium vuelva a ser una caldera y que toda la afición llene a rebosar el estadio almeriense para apoyar y festejar, ¿por qué no?, de alguna manera, la clasificación del equipo de rugby para esta promoción de ascenso. Paso empezando a presentarles a los invitados. Empiezo por el compañero periodista de Marca a nivel nacional, el corresponsal del diario Marca en Almería, Antonio Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, Juanjo? Te pido a modo de titular, tal vez también de subtitular, una primera impresión, valoración de lo que para ti significa esta jornada tras el resultado obtenido por la Unión Deportiva Almería. Bueno, yo creo que el Almería volvió a competir, de diferente manera quizá, pero yo creo que volvió a competir. Yo venía acordándome en el coche antes de llegar al programa cuándo fue la última vez que estuve aquí, y era después del partido de Granada. Después de ese partido estuvimos comentando que el Almería quizá no competía fuera de casa, y me parece que por momentos ese partido fue incluso a nivel de balón, a nivel de juego, más brillante. Tuvo mejores minutos el Almería con balón, tuvo un mejor juego ofensivo contra el Granada, pero al final lo que le pasaba siempre al Almería era que perdía los partidos en la defensa. Y ayer el Almería compitió muy bien desde lo defensivo, volvió a ser un equipo sólido, un equipo rocoso que hacía mucho tiempo que no veíamos, quizá en Cádiz, pero al final en Cádiz tenía ese contexto diferente de tener 10 y 9 jugadores finalmente, y yo creo que ese punto era muy importante sacarlo, y Rubi lo sabía, dijo en la previa del partido que había que ir a ganar pero que no se podía perder. Entonces yo quiero ser consecuente con lo que yo pensaba antes del partido, y yo habría firmado y firmaba ese punto con fuego, y el Almería sacó ese punto, que lo más importante era irnos todos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos, ganándole al Tenerife. Así que hay que valorar ese punto, a pesar de que luego si quieres hacemos un análisis sesudo de cómo fue el partido, pero yo creo que el punto no hay que fijarse tanto en el cómo. Yo creo que ahí es un partido para disculpar a la Almería la manera de jugar, pero yo creo que el punto hay que valorarlo muchísimo. De Antonio Martínez a otro periodista, pero a la sazón es el director de Alborán Golf, Francisco Venegas. Pachi Venegas, ¿qué tal, Pachi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una primera valoración, también a modo de titular, a modo de, digamos, portada de la extinta Crónica de Almería. Yo creo que misión cumplida, Juanjo. Yo creo que lo que tenía que hacer, y estoy totalmente de acuerdo con Antonio, lo que tenía que hacer el Almería en este partido era sacar
algo positivo no era venir derrotado pero he hecho un gran partido y solamente me ha metido un gol, sino sacar ese punto que, como decía Antonio, yo estoy totalmente de acuerdo, nos permite llegar a la última jornada dependiendo de nosotros mismos en un partido que además se disputa contra un equipo que está descendido, es decir, que si el Almería quiere estar el año que viene en primera, tiene que ganar ese partido. Es que yo no voy a contemplar en ningún caso ningún otro escenario que no sea victoria en ese partido. O sea, me da igual que nos pueda servir el empate, que dependiendo de lo que haga el Granada con el Racing pudieran servir otros resultados. Yo creo que el Almería lo que tiene que hacer es demostrar que depende de sí mismo, que tiene una gran plantilla, que hicieron un trabajo sensacional, porque ese campo creo que desde octubre no ha ganado nadie allí, es un campo muy difícil y el empate yo lo doy por besado. Muy bien, de Antonio Martínez, Francisco Venegas a Jordi Folqué, nuestro compañero de la cadena COPE en Almería o a nivel nacional con los distintos programas, el partidazo, tiempo de juego. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tu valoración de esta jornada y sobre todo de la proyección del equipo de cara a lo que todos deseamos, que es el playoff. Pues que yo creo que por primera vez en la temporada el Almería, yo creo que las dos últimas temporadas, por primera vez el Almería jugó con cabeza. Sabía que el empate le valía y el empate lo pelearon hasta el final. Es cierto que en Cádiz hace 2 jornadas el Almería también supo o se dio cuenta de que también sabían defender un resultado, aunque al final el Almería perdió, pero ese partido yo creo que le vino bien para decir, oye, Nico Melavés puede defender, Sergio Arribas puede defender, todos pueden ayudar, aunque al final el partido se ha perdido, ¿no? Yo creo que ayer, y con un equipo mucho más ofensivo, porque Sergio Arribas estaba de medio centro, el Almería supo plantar ante un equipo que ha sumado 50 puntos en casa en toda la temporada, que solamente ha perdido un partido, que ha ganado 15 y que ha sumado 50 puntos el Mirandés. Y que el Mirandés, de haber ganado ayer, en la próxima jornada en Cartagena podía ascender de manera directa. O sea, que el Almería no solamente consiguió un punto en un campo complicado, sino en el más complicado de la competición. Y yo creo que si, por ejemplo, asciende el Oviedo y el Granada no se mete en playoff, a Racing de Santander, a Elche y al conjunto del propio Mirandés, el Almería le ha ganado el golaveras particular a los 3. Y eso al final de la temporada en el playoff, pues quién sabe, a lo mejor puede ser importante. Bueno, pues este último dato es el valor añadido que tiene el meritorio punto de oro conseguido por la Unión Deportiva Almería, porque no solamente lo ha conseguido en el campo del que hasta ese momento era el mejor equipo como local, en Andúa, el Club Deportivo Mirandés, sino ante el equipo que se estaba jugando la ocasión histórica de que si ganaba, enfilaba y se abría de par en par las puertas de ascenso directo a Primera División. Pues todo eso hay que sopesarlo, hay que, lógicamente, valorarlo por parte de la Unión Deportiva Almería. Y ello lo bien demuestra precisamente las valoraciones que hacían ambos entrenadores de la desilusión, desencanto de Alessio Lixi, que lógicamente hay que valorar porque está haciendo una temporada increíble el equipo burgalés de la mano del técnico italiano, a la satisfacción, pero no confianza, ni mucho menos, porque hay que dar ese último paso ante el Tenerife del técnico de la Unión Deportiva Almería, que desde su lugar en la cabina, ya que cumplía el segundo partido de sanción, hizo un buen planteamiento de partido donde lo inicial era sobre todo, no pecar de ambición para que, como ocurrió en Cádiz, por intentar ganar el partido, regresaras con una derrota que sería imperdonable. Vamos a escuchar a ambos entrenadores. ¿Qué más no se podía hacer? Hemos estado bien todo el partido. Es verdad que ha habido un momento de la primera parte donde ellos también han apretado, pero es normal, es el Almería, es un equipo muy bueno y ya está, es así. Pero no hay que olvidarse del partido que hemos hecho, hemos estado muy bien y las ocasiones, son muchas ocasiones. Y bueno, si no marcas, pues empatas, pero es lo que hay. Ahora ir a Cartagena a obligar a los rivales a ganar, y ya está. Los achichones que te meten aquí han remontado partidos, han hecho una temporada extraordinaria, que aún no ha acabado, por supuesto. Y es normal que tuviera alguna situación de gol, esa es la del larguero. Tampoco hay grandes paradas de Fernando, igual que tampoco de Raúl, hay que reconocerlo. Y aprovecho para felicitar un poco, primero por un lado a nuestra afición, que ha cogido esos autobuses para venir aquí a primera hora de la mañana. Quiero felicitar también al rival que hemos tenido delante,
La verdad es que está haciendo una temporada extraordinaria y hoy quizás han dado un pequeño pasito atrás para luchar por el ascenso, pero aún están vivos. Y a la gente de Miranda, porque nos han tratado muy bien. Yo creo que ya llevamos más de 4 o 5 partidos más o menos seguidos todos buenos. Es decir, el equipo está trabajando bien, ha dado un paso adelante en compromiso, en solidaridad, en estar agrupados, estar juntos, y como se refleja en, bueno, que hoy no hemos encajado. En Cádiz yo creo que estuvimos a punto de no encajar, no hemos encajado contra el Racing, que es otro equipo que siempre marca. Es una pequeña ventana a la esperanza que este equipo, pues si conseguimos meternos en el playoff, entre con más fuerza del tramo este de liga que tú estabas hablando. Bueno, hablaba Rubí de que el equipo en los últimos partidos, tal vez 5 últimos partidos, el equipo ha ido ganando en todo, ¿no? Sobre todo en solidaridad, en compromiso, en implicación, en mentalización de que el equipo tiene que llegar bien, en conseguir que la afición pues se implique también con el equipo. En definitiva, esa energía positiva que reclamaba Rubí, que tenía que ser el propio equipo el que la obtuviera de la afición por el trabajo que hiciera sobre el rectángulo de juego. Pues ya planteo la primera pregunta sobre en el análisis del desmarque, si coincidí precisamente con lo que dice Rubí. Antonio, Jordi, Pachi, si el equipo llega en ese momento idóneo a esta recta final en la que se juega absolutamente todo a través de la vía del playoff, precisamente por los argumentos que estaba esgrimiendo el técnico de la Unión Deportiva Almería. Cualquiera que quiera empezar. A ver, yo estoy de acuerdo en que el equipo ha ganado en compromiso, en solidaridad, en trabajo, sobre todo defensivo. Eso se nota no solo en casa, sino fuera de casa, porque yo creo que el partido en Cádiz fue bueno a nivel defensivo. Es cierto que se te escapa, al final yo creo que, bueno, pues en un partido en el que estás jugando con 9 puede venirte de cualquier manera el empate, y luego sí que es verdad que pecó un poco de excesivo positivismo a la hora de sacar un córner largo. Pero no estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que el partido lleva los últimos partidos buenos. Para mí el partido de ayer no fue bueno. Para mí el partido de la Almería ayer fue lo que quizá debería hacer en ese momento, en ese contexto, de sacar un punto, pero la Almería, yo viendo un partido así de cara al futuro, pensando sobre todo de cara al futuro cercano, que es una vuelta de los playoffs, yo espero más de la Almería. Es cierto que estamos en otro contexto completamente diferente, ya iría el Almería dependiendo de un resultado de lo que ha pasado en la ida, pero yo creo que el partido de la Almería fuera de casa en Miranda es mejorable, muy mejorable, sobre todo de cara a la puerta rival. El Almería tuvo una ocasión clara de Luis Suárez, que fue la que hemos visto, que se escapó por poco en ese disparo de la frontal. Tuvo otra de Pozo, que despeja un defensa, bueno, sobre la línea de gol con la cabeza, pero poco más. La Almería a mí me faltó mucho más juego ofensivo, mucho más dominio del balón. Hay que tener en cuenta que tenía futbolistas para hacerlo. Tenía Lopi, tenía el propio Sergio Arribas, que yo creo que anduvo bastante perdido por esa zona del campo donde yo creo que era nueva y poco habitual para él. Tenía Pozo, tenía Arnau, tenía el propio Leo Bastistao haciendo de enganche. Yo creo que tenía futbolistas como para dar un poco más de cara a un juego ofensivo. Yo por eso te decía que analizando el partido, si hay que ser consecuente con lo que queríamos, que era el punto, obviamente lo damos por bueno, y yo creo que el Almería hizo un buen partido defensivo, pero de cara a un futuro cercano, que es un playoff, el Almería tiene que elevar el nivel de juego fuera de casa. Eso lo tengo muy claro. Interesante punto de vista del que yo después emitiré mi opinión. Discrepo algo en cuanto a lo de bueno o no bueno. Me gustaría conocer ya la valoración de Pachi. Yo sí creo que el partido de ayer no era un partido para ganarlo, era un partido para no perderlo. Entonces entiendo perfectamente lo que quiere decir Antonio, pero yo creo que ese partido, ayer lo que el Almería quería de cualquier manera era no perderlo. O sea que no creo que debamos de juzgar lo que nos viene por delante, ese playoff de ascenso, con lo que vimos ayer, sino más bien como yo estoy más de acuerdo con Rubí en esa última trayectoria de los últimos partidos. Lo que hace el Almería contra el Cádiz con 9 jugadores, sí se pierde. Es verdad que le rematan a un jugador con 1,90 m, le rematan por detrás un balón para meternos un gol y luego vamos a sacar un córner. No sé cómo se puede hacer peor que generar un contragolpe. Pero bueno, son 3-4 minutos al final, cuando el partido estaba bastante bien consolidado. Yo creo que el Almería está en la línea ascendente y que va a ser diferente, un poco diferente, cómo afronte los partidos una vez que sepamos contra quién vamos a jugar. Ya sabemos, si quedamos estos, que vamos a jugar siempre los segundos partidos fuera, ¿no?
que tenemos que empezar jugando en casa. Eso también a la hora del técnico organizar los partidos pues tendrá que afrontarlos de una manera o de otra. Pero yo creo que el partido de ayer era un partido a no perder. Era haciendo un símil, nosotros en golf a veces cuando hay una bandera difícil en un hoyo, decimos que son banderas que no hay que ir a buscarlas. O sea, que hay hoyos que no son de birdie, que son hoyos de buscar no hacer bogey. Exactamente, es decir, no tengo que hacer un bogey, no voy a buscar el birdie, porque si voy a buscar el birdie a lo mejor lo que hago es liarme más. Entonces voy a salir con el par de aquí y me voy corriendo. Yo creo que el partido de ayer era vamos a sacar el empate y nos vamos corriendo. Y ya habrá otros momentos. Sí, porque buscando el birdie puede hacer bogey o doble bogey. O hasta triple. Permítanos, digamos, aquí la licencia, porque estamos hablando con el director de Alborán Golf, y es que, bueno, uno quiere ir a por uno bajo el par, que sería cobrar ventaja, pero lo que puedes hacer es cometer más errores, porque arriesgas más de la cuenta, en definitiva la lectura que hace Pachi, y arriesgando más de la cuenta puede ser que, bueno, te descuides atrás y encajes ese gol que sobre todo era lo que no podía permitirse la Unión Deportiva Almería. Esa es la lectura que hacemos para, digamos, los que no son avezados en el mundo del golf, que no todos lo siguen, ¿no? Jordi, ¿cómo lo ves tú? Pues la verdad es que viendo aquí los números de las estadísticas y de las clasificaciones, el Almería es, junto al Deportivo de La Coruña, el equipo más goleador fuera de casa en esta temporada, que ha marcado 30 goles. ¿Para qué le ha servido? Para perder 10 partidos. Y para ganar solamente, que son 6. 6 partidos ha ganado el Almería y ha perdido 10. Lo que viene a demostrar que ayer era un partido completamente diferente a todo lo que había jugado el Almería. Que muchas veces se le ha achacado a Rubia y al Almería el ir a por el segundo gol y cuando encaja uno, venirse el equipo abajo. Yo creo que ayer fue un segundo ejercicio de resistencia seguido a domicilio, pero sabiendo que lo de Cádiz no podía terminar así. No podía terminar como terminó. Que el Almería hubiese encajado el 1-0, pues tenía que ir a por el 1-1. Pero claro, sin encajar el 1, el Almería, aparte que le daba bien el punto a la Almería para depender de sí mismo, yo creo que estaba muy claro. O sea, el Almería es que da la sensación de que, o sea, no tenemos ninguna esa sensación de que el Almería haya marcado 30 goles a domicilio. Pero ha perdido 10 partidos de los 21 que ha jugado esta temporada. Por lo tanto, ya digo que ayer era el primer partido que el Almería era completamente distinto a lo que había jugado no esta temporada, sino la temporada anterior. Era un partido en el que un punto valía y mucho. ¿Que había que ponerse el mono de trabajo? Pues se lo pusieron, por fin. Se puso el Almería el mono de trabajo. Ante un Mirandés que, ya digo, 50 puntos ha conseguido en su casa. Ayer se enfrentaron los dos máximos goleadores de la categoría, Luis Suárez y Panicelli. ¿Cuántas ocasiones claras tuvieron los dos? Luis Suárez una y Panicelli ninguna. Pero Luis Suárez tampoco es una ocasión muy clara, ¿no? No era un uno contra el portero. Bueno, si va dentro el gol, Jordi. Sí, pero digo que no es uno contra el portero, no le ganó en velocidad nunca a los centrales. Es decir, ayer era un partido de playoff de ascenso tanto para el Mirandés como para el Almería. Totalmente. Yo suscribo lo que ha dicho Pachi. No era un partido de ganar, sino de no perder. Eso es. De no perder. Y desde ese punto de vista ya hacemos una valoración si el partido gustó o no gustó. Pero eso es competir. Eso es competir. Tal vez los aficionados del Barça estén lamentando de que no están en la final de la Champions porque un partido que tenían encarrilado lo perdieron en los últimos minutos por no saber gestionar esos minutos. La Unión Deportiva Almería lo hizo bien desde el punto de vista que supo gestionar el dominio insistente del Mirandés, que hay que reconocer, y volvemos a hacerlo, es el mejor equipo como local en la categoría. La ha igualado, creo que el Elche, precisamente en cuanto a puntuación de casa. Pero lo que tenía que hacer la Unión Deportiva de Almería es regresar indemne de su difícil visita a un campo de un Mirandés que, si vemos los números, lo lógico es que la quiniela fuera de un 1X, ¿no? Al menos el Almería se vino con la X. ¿Esto cómo lo valoramos? ¿Buen partido, no buen partido? Yo entiendo también, Antonio, lo que dice, porque a todos nos gusta ver a la Unión Deportiva de Almería atacar, dominar, llegar y generar muchas ocasiones de gol, pero eso ante determinados rivales no se va a poder conseguir porque no te lo van a permitir, ¿no? Y cierto es que ante lo que también ha comentado Jordi, que de nada ha servido marcar muchos goles fuera de casa porque ha puntuado fuera apenas, y yo creo que este es el tercer empate que consigue a domicilio en lo que llevamos de año desde la victoria por 0-3 en Córdoba. Segundo. Primero pues entonces hay que valorar como muy bueno este empate. Hay que valorar como muy bueno este empate, sobre todo este punto que te permite depender de sí mismo. Y cierto es que a todos nos gustaría
que la Unión Deportiva de Almería hubiera generado muchas ocasiones, que hubiera marcado algún gol. Pero cierto es que la ocasión más clara la tuvo en ese remate el central del Club Deportivo Mirandés. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque yo creo que lo que aquí hemos comentado cada uno es el sentimiento un tanto representativo de lo que piensa también la afición de la Unión Deportiva Almería. Ahora tendremos ocasión de leer muchos mensajes, porque también hay muy distintas lecturas de la afición de lo que fue el partido, todo valorando la importancia del punto que le va a permitir a la Unión Deportiva Almería, pues si gana ante el Tenerife, no depender de los demás resultados. El papel de la afición, Antonio, tú que tanto has viajado con el equipo, la verdad es que tiene mucho mérito una vez más, que igual que en Cádiz, en Miranda de Ebro hubiera una representación y además que fuera, digamos que una comunión entre ambas aficiones ejemplar, ¿no? Dos equipos que tanto se jugaban, el ascenso uno, el playoff otro. Escuchamos el ambiente porque hubo hermandad en este salalá habitual de las aficiones de la Unión Deportiva Almería. Que enfrentarse en las últimas jornadas, la última jornada a Morevieta por no caer a Primera Federación y que hoy está luchando por un ascenso directo, ¿no? Y la afición de la Almería ejemplar, por supuesto, porque yo creo que ha habido representación de la Almería en absolutamente todos los campos de Segunda División durante esta temporada. En una temporada que, por cierto, ha sido difícil durante un gran tramo de la competición y en mayor o en menor representación, pero siempre ha habido aficionados rojiblancos acompañando al equipo y eso dice mucho de nuestra afición, porque no seremos una afición probablemente la más ruidosa, no seremos una afición la más numerosa, pero allá donde va el equipo siempre hay aficionados rojiblancos y eso la verdad que es para valorarlo. Hay que decir que hay una nutrida representación de aficionados de la Unión Deportiva de Almería en Madrid que se desplazan desde allí y les permite, ¿no? Tener más cercanía a otras latitudes del norte de España, como en este caso es la Peña Capital Indálica, de chicos jóvenes que estudian, trabajan en Madrid y que la verdad es que dejan una muy buena imagen y hay que reconocérselo de la afición de la Unión Deportiva de Almería, al margen de las que viajan de Almería, ¿no? Orgullo almeriense, Peña Mil Hojas, Peña El Tomate con nuestro amigo Baldomero Titos. Antonio, tú has sido uno de los que siempre ha viajado, que a veces has dejado el carnet de periodista al lado para disfrutar también como aficionado, pero bueno, que este año había sufrido tanto que ya me decías que había de momento aparcado esto de los viajes, ¿no? Bueno, porque la verdad que enlacé varios partidos para pensárselo por lo menos, porque fui a Albacete, que es donde comenzó esa mala dinámica, esa mala racha fuera de casa. Luego me comí un partido en Coruña también de aquella manera. En Elda también estuve contra el Eldense y fue otro de los peores partidos por eso, de temporada. Antonio, el partido de Andújar fue un buen partido, Antonio. Por eso fue un buen partido. Bueno, también hay que decir que estuve en Córdoba. Vamos a ver si ahora yo es que soy el gafe del equipo. En Córdoba fue la última victoria. No lo digo por eso. Lo digo porque ha sido tantos partidos donde el Almería ha decepcionado que hay que valorar muy mucho y en su justa medida lo que hizo precisamente ante este gran rival. Sí, eso está claro, pero por eso yo decía antes, no enfocándome en el partido de ayer, sino con vistas a ese futuro, a ese playoff. El Almería lleva 9 partidos seguidos sin ganar fuera de casa. Un equipo que tiene la plantilla que tiene y que tiene el objetivo que tiene. Dicho lo cual, Antonio, yo firmaba ahora mismo que en el playoff la Almería empatara los partidos de fuera y ganara los de casa. Eso está claro. Eso está claro porque quedando sexto vas a jugar los 2 partidos fuera de casa y quedando quinto, la primera eliminatoria por lo menos la vas a jugar fuera de casa. Por eso decía que el Almería yo creo que tiene que elevar cierto a nivel fuera de casa. Hombre, si lo empata, yo también firmo que el Almería empate los partidos fuera de casa, pero también hay que
pelear por el partido en casa y hay que ver cómo viajas fuera de casa. Por eso te digo, el partido que hizo ayer el Almería en Andúba se lo puede permitir en un playoff si lleva un resultado encarrilado en la ida. Si no, obviamente tú no puedes salir en Andúba a defender un empate. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Va a depender mucho del primer partido de la ida y dependerá de eso cómo el Almería juegue fuera de casa. Es que, Juanjo, el partido fue una castaña. Vamos a ver, yo he defendido absolutamente lo contento que estoy con el resultado y todo eso, pero el partido fue una castaña. Sí. Desde el punto de vista de los espectadores, una castaña terrible. Lo que pasa es que nos viene bien el resultado. Y es verdad, yo hablaba antes de que si quedamos estos y siempre tenemos que jugar el segundo partido fuera, o sea, el primero que vamos a jugar en casa, claro, tenemos que jugar de otra manera. Yo discrepo, Pachi, porque el Almería que hemos visto que no sabía defender en algunos campos complicados, ayer se puso el monotrabajo y supo defenderse, supo resistir, supo sufrir, algo que no había hecho en otros partidos, ¿no? Que eso no es vistoso en cuanto a juego se refiere, no lo es. Para un espectador no. Exactamente, claro. pero hay que valorar que todos los partidos no te van a permitir ni te van a dejar espacio para que la Unión Deportiva Almería haga su juego habitual. Y la Unión Deportiva Almería tiene que tener esa capacidad de adaptación ante rivales que van a ser, digamos, muy bruscos, muy intensos, muy agresivos, con presión alta, que no te van a dejar ni un espacio para que tú evoluciones. Por lo tanto, el Almería hizo un trabajo de transformación para lo que pocas veces había hecho esta temporada, que era saber defender, ponerse el mono de trabajo para defender, algo que le habíamos criticado otras veces, Jordi. No sé si estás de acuerdo. La pareja de centrales que jugó ayer, ¿quién fue? Chumi y Edgar, ¿no? Y todo el mundo destaca la labor de Chumi y Edgar. Sí. Pues las parejas centrales que el Almería perdió 4-2 en Levante en la primera vuelta fue Chumi y Edgar. ¿Por qué ayer Chumi y Edgar hacen un buen partido y prácticamente a Panicelli lo dejan sin acción y contra el Levante el Almería pierde 4-2 y la gente señala a Chumi y a Edgar? Pues porque Pubil en el campo del Levante, en vez de ser lateral, fue prácticamente extremo, porque los pivotes defensivos de la Almería no ayudaban ni para atrás, los extremos no bajaban a defender en la vida. Sergio Arribas estaba por su mundo ofensivo, pero defensivamente no hacía nada. Y sin embargo ayer Sergio Arribas era el mediocentro defensivo junto a Lopi y ayudó mucho en defensa, como también ayudó el último partido contra Racing de Santander. Los laterales ya no subían tanto, Marc Pubil y Bruno Blanco Centelles, los dos no están a la misma vez en ataque, ya se resguardan un poco más. Entonces, si el equipo... Arnau también Arnau ayuda muchísimo, pero digo que los mismos jugadores contra el Levante hicieron una castaña de partido y los centrales siempre estaban en inferioridad numérica, le llegaba el comandante Morales, le llegaba Carlos Alba, le llegaba todo el mundo solo y la gente se llevaba a los centrales. Son los mismos que los de ayer. Ayer estaban arropados por su compañero y Panicelli no tocó una bola, porque el marcaje que le hizo Edgar y las coberturas de Chumi, o al revés, fue espectacular. Y sin embargo contra el Levante, pues los mismos centrales estaban siempre diciendo... tenemos 3 contra 1 o 3 contra 2. Me da pie a que precisamente hable del jugador más destacado que han votado los espectadores y aficionados de la Almería en el desmarque. Para vosotros, ¿quién fue el gran destacado de la Unión Deportiva Almería? Por la parada que hizo Aizeta, para mí, solamente con eso, fue Fernando. Después he puesto a los centrales, claro. ¿Antonio? Me acaba de convencer Jordi. Me acaba de convencer Jordi. Yo me quedo con Fernando. Fernando hizo un gran partido. Bueno, pues... hay unanimidad en la mesa, yo también lo pienso, y además lo pienso también los espectadores. El 69%, casi 70% ponen como el jugador del partido a Fernando Martínez. Fue clave. Y basta una parada para salvar un punto. Basta porque Aizeta lo hizo todo de maravilla y si Fernando se hubiera quedado en la portería, lo más fácil es que hubiera sido batido y salió, hizo la lectura perfecta para ir y taparle los ángulos. El segundo fue Edgar González y habla precisamente de la labor de los defensas, en representación también de Chumi, porque estuvieron los dos, ¿no? Marc Pubil y Alejandro Pozo, que también lo destacó, pero en menor medida. Para mí Marc Pubil está haciendo unos buenos partidos, aunque nunca sea el más destacado, pero es un jugador que, lo digo porque después va a ser convocado con la Sub-21, sí que podrá estar ante el Tenerife, ya lo ha dicho Santi Deni ante la pregunta de un compañero de los medios, y después lo tocaremos, ¿no? Pero Marc Pubil lo vamos a perder para el playoff de ascenso. Ya veremos, ya veremos. Hay 3 laterales derechos en la convocatoria y se caen 4. Bueno, va a ser un tema que lógicamente nos va a preocupar, igual que, quién sabe, Luis Suárez, porque el seleccionador de Colombia todavía no se ha pronunciado y parece que
como hubiera prorrogado un poco y la que no se convocatoria. pronuncie. Y que no se pronuncie. Quiero darle también cabida a los muchos mensajes, seguimos desbordados, se lo agradecemos a los espectadores que hacen el esfuerzo a través del Facebook de emitir su opinión y que refleja un poco lo que también hemos dicho en la mesa, ¿no? Porque hay muy distintas valoraciones de lo que fue el partido, considerando todos que el punto fue un puntazo porque permite a la Unión Deportiva Almería depender de sí mismo, que era lo fundamental. Gabriel José Escobar dice: con lo que hemos visto, mucho tendremos que mejorar para tener alguna opción de ascenso, siempre que le ganemos al Tenerife, con todos los respetos al equipo canario. Juan Antonio López Saldaña dice: veo a un equipo que llega tarde casi siempre y no gana ningún duelo, síntoma de mala preparación física, aparte de que tiene muy poco fútbol. Estaría un poco en sintonía de que no fue un buen partido. En cambio, opina Fernando Vázquez: partidazo. Fíjense la distinta valoración. No divertido, pero sí trabajado, sobrio, eficaz y competido. Se logró el objetivo. José Padilla López dice: el partido me pareció intenso. Francamente, si alguno mereció ganar fue el Mirandés. Pero esto no va de merecer. El Almería en muchos partidos ha merecido más y tiene los puntos que tiene. Lo mejor, el punto conseguido que nos hace depender de nosotros mismos. El partido del Tenerife lo veo para ganarlo porque no hay otra si queremos estar en el playoff sin depender de nadie. Y el Almería lo veo bien para afrontar este playoff. Atrás más sólido, con un Fernando que tiene flor y más comprometidos todos. Yo diría que Fernando tiene mucho más que flor. Tiene oficio, tiene saber estar, tiene experiencia y tiene buenas decisiones en momentos clave de los partidos. Si a todo eso lo queríamos llamar flor, pues bienvenida a la flor de Fernando. En cuanto a los rivales, me da igual, hay que ganarle a 2 de ellos y ya está. Desde aquí pido a todos que llenemos el campo y animemos hasta el final. Aquí nadie regala nada. Vamos, Almería. Y leo uno más. Óscar Alberto Flores dice: partido duro como se preveía, muy bien en defensa ante un equipo muy bueno. No termino de entender la posición de Sergio Arribas. Creo que en el segundo tiempo de inicio era para que entrara un mediocampista de corte más defensivo por Arribas, y lo de Lázaro, que alguien me lo explique. Bueno, pues esa valoración. Escuchamos más impresiones de Rubi, las preguntas que le hacía a nuestro compañero Carlos Felipe, director de UDA Radio, y estas eran las respuestas, hablando precisamente de la condición física del equipo. Daba la sensación de que el equipo llega bien físicamente, a pesar de que fue el equipo de Andúba el que terminó dominando el encuentro, y por otro lado el papel de la afición de la Unión Deportiva Almería, tanto en los desplazamientos como el papel de jugador número 12 que va a tener el próximo domingo. Decían en la grada, en el descanso, que el equipo hablaban de la Almería, de que físicamente estabais como toros. Y es verdad que se nota que la Almería no es fácil aquí en la jornada número 41, ese despliegue físico que habéis demostrado. También habla de una buena inversión de cara a esos playoffs, ¿no? El llegar con el depósito lleno. Bueno, es que este partido no te quedaba otra que estar a tu máximo a nivel físico, porque nuestro rival también es un equipo muy exigente a nivel físico, ¿no? Y sí, y es verdad que llegamos bien, que normalmente en las segundas partes ha habido un tramo de liga que no estábamos muy finos, sobre todo en la última media hora de partido, y estamos algo mejor, pero bueno, hay que seguir trabajando y queda mucho aún. Has adelantado antes a la respuesta, yo creo que merece la pena, ¿no? Ya no solo lo que has hablado de las dos aficiones, sino que es que han comido prácticamente juntas. Qué bien. Con la tensión que había además en los dos, y han demostrado que creo que para mañana también pueden abrir el telediario, ¿no? El comportamiento ejemplar de dos aficiones con lo que estaba en juego. Te digo que además yo también estaba en una cabina, pegada al público, en todo momento se me ha respetado. Te lo digo porque otras veces he vivido situaciones diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, han sido un ejemplo las dos aficiones y así tendría que ser este deporte. Es que no tiene más historia, competir desde lo deportivo, desde lo sano, y a partir de ahí siempre a veces hay un ganador y hay un perdedor, que es lo que se trata. Pues así es, algo que comentar a lo que ha dicho Rubi en cuanto precisamente a la condición física del equipo, cómo lo veis, y en cuanto al papel de la afición, el jugador número 12, yo creo que ha surtido efecto ese lanzamiento, ese mensaje que en su momento trasladó Rubi a través de los medios de comunicación, de querer de cargar de energía positiva la batería de la afición de la Unión Deportiva de Almería, del entorno en general, y yo creo que, bueno, ahora todo el mundo está concienciado de que hay que apoyar al equipo ante el importante camino que tenemos por delante y ante el fundamental objetivo, que es
perseguir el retorno a Primera División. ¿Cómo Yo lo creo que veis? es una afición, la de la Unión Deportiva de Almería, que con muy poco que le des, ella te va a responder muchísimo. Hemos visto que esta temporada, después de venir de la temporada anterior, esta temporada ha habido solamente 2 meses, en 2 años, en donde la Almería ha sido superior a los rivales, con 10 victorias, 4 empates, pero en los últimos partidos estamos viendo que la afición estaba decayendo. Vale por el tema del apagón, lo que sea, pero un partido fueron 9.000, al partido siguiente fueron 8.000. Los 2 partidos se ganaron. Los 2 partidos en Almería, la afición le pitó al equipo incluso cuando iba ganando esos partidos. Y yo creo que parecía que había un divorcio entre la afición, simplemente con haber demostrado en una derrota que el equipo luchó la camiseta, que se esforzó, que fue solidario con los compañeros, que fue en Cádiz, incluso perdiendo ese partido, la afición ha dicho, oye, si tú te esfuerzas, yo te apoyo aunque pierdas. Y se ha demostrado, contra el Racing de Santander, prácticamente 13.000 personas. Ayer, desplazamiento a Miranda de Ebro, que no es el más sencillo, ante un equipo que se juega el ascenso directo y que era el mejor local. El partido contra el Tenerife, pues prácticamente puede haber un lleno. ¿Eso qué significa? Que si el Almería no gana el Tenerife, no merecerá estar en playoff, pero la afición, con muy poquito que se le haya dado, la afición está respondiendo. ¿Cómo lo veis Correctísimo. vosotros? Es que me parece que estamos en el momento en el que la gente pues tiene que, como ya ha hecho el llamamiento al club, hay que irse y comerse, entre comillas, al Tenerife. Tenemos los rojiblancos que apoyar al equipo a muerte y bueno, ya tendremos tiempo de pasar facturas, si es que hay alguna factura que pasar en algún momento, ¿no? Pero ahora mismo lo que tiene que centrarse la gente es en apoyar al equipo. Hay que ganar ese partido en Tenerife, nos da exactamente igual lo que esté pasando en el Sardinero, que bien, que vamos a estar pendientes a aquellas, ¿cómo le llamamos nosotros antes? Las tardes de transistores, ¿no? Ahora que hay tanta televisión, en su momento eran tardes de transistores, ¿no? Pero es verdad que... Bueno, últimamente con el apagón hemos recordado también los transistores. Ahora los transistores los tenemos frescos. Exactamente. Con las pilas. Estuvimos Con las pilas. desempolvando en casa, buscando radios, buscando aparatos. La COPE, Onda Cero, Radio Marca y las demás emisoras, Cadena Ser, Punto Radio o Marcador Almería, todos han subido el nivel de audiencia a través del apagón, ¿no? Porque ha hecho que todos volvamos a recuperar, ¿no? Esa magnífica costumbre, ¿no? De escuchar la radio con el transistor de pilas, ¿no? Esa magia. Con unas velas y radio a pilas. Exactamente, así fue. Canal Sur también, se me ha olvidado, para citar a todos los medios de comunicación, con emisora de radio deportiva en Almería. Yo, Juanjo, yo admito que cuando Rubi lanzaba ese mensaje a través de la rueda de prensa, de intentar llegar con una energía positiva al final de temporada para conseguir esa inercia de cara a un playoff, yo era bastante pesimista. Yo creía que el divorcio entre afición y equipo era tal que ya iba a ser difícil recuperar a una afición. Pero es que lo que dice Jordi es lo que es. La afición de la Almería, con poquito que le des, se conforma. Y yo creo que eso tenía que salir sí o sí del equipo. Es decir, el equipo era el que tenía que poner algo sobre el césped para volver a despertar a la afición de manera positiva, porque ya de por sí la afición ya no iba a dar su brazo a torcer, ¿no? Ya, de hecho, lo ha recordado Jordi, se vivían pitos, incluso ganando los partidos en el estadio. Y yo creo que la victoria contra el Eldense, ese 5-0, fue muy buena para afrontar quizá la salida a Cádiz de manera diferente a nivel del futbolista. Pero la derrota en Cádiz a nivel de afición fue, yo creo que un punto de inflexión de verdad, y probablemente cuando terminó el partido todos estaríamos tirando de los pelos por el partido que se había perdido, pero yo creo que fue la primera vez desde hacía mucho tiempo que la afición de la Almería se volvía a sentir representada por el equipo. Y eso ayudó muchísimo a que el partido contra el Racing de Santander se viviese de otra manera, se ganase, porque fue muy importante ganarlo, y por el rival que era, y gracias a eso se ha conseguido esa energía positiva que yo, de verdad, creía que no se iba a conseguir. Y efectivamente, con poco que le ha dado el equipo, con ese... yo creo que el equipo también, se lo pregunté a Rubi hace poco en una rueda de prensa, que había cambiado desde hace unos partidos para que diese este nivel ahora, y decía que sobre todo había cambiado la unión, el compromiso, de eso que nos habló, que el vestuario no era un ejemplo de unión, pues ahora
sí que parece que están mucho más unidos que nunca y eso es bastante importante. Y se nota. Lo más importante es que se notan los partidos. Y el Almería, por ejemplo, debería de ganar 2 partidos ante equipos que estaban en descenso o que habían descendido o que estaban a punto de descender, el Racing de Ferrol y el Eldense en pocos días, y la gente decía, hombre... Cartagena y Racing de Ferrol. Cartagena sí, pero vale. decía, en una semana los 2 en casa, decía, pero es que si no ganas a esos, ¿contra quién va a ser? Pero este equipo le ha ganado a esos 2 equipos, pero los 2 próximos rivales después de Cádiz van a ser 2 equipos que están jugándose el playoff y el ascenso directo, que son el Racing de Santander y el Mirandés. 2 partidos que se han sacado 4 puntos con 0 goles en contra. Y prácticamente el Racing de Santander casi ni la puerta. No. Y ayer el Mirandés domina, pero no tiene excesivas ocasiones claras. Parada de Fernando y el remate al larguero. Pero 2 equipos que se están jugando el ascenso directo o el playoff, que tú sacas 4 puntos y en 180 minutos no encaja ningún gol. Así es. Pues jornada de transistores no apta para cardíacos, y para citar a todas las emisoras del dial, que no se me olvide ninguna, sobre todo de los amigos UDA Radio, de Carlos Felipe, o Radio Diputación, de mi buen amigo Juan Antonio Cortés, y que todas ellas son opciones para seguir el domingo dominical, 6:30, con todos los partidos. Vamos a mirar la clasificación y vamos a recordarles los partidos donde hay tanto en juego. Porque ya sabemos, aquí vemos el Levante, ya es de primera división, y los partidos de la próxima jornada, ya saben ustedes que aparte de la Almería Tenerife está un Racing de Santander Granada, está un Real Oviedo Cádiz, un Deportivo de La Coruña Elche y un Cartagena Mirandés. En todos ellos hay algo en juego. Ya decíamos que si el Almería gana, se asegura el 6º puesto en la clasificación, pero que incluso podría ser 5º clasificado si el Granada empata o gana en el campo del Racing de Santander, por aquello de que la Unión Deportiva de Almería le tiene ganado el golaveraje. El Almería estaría con 69 puntos y podría aspirar el Racing de Santander a 69, siempre estaría la Unión Deportiva de Almería por delante. Si el Granada gana, se pondría con 68 y lógicamente también superaría el Racing de Santander en el golaveraje, siempre que la Unión Deportiva de Almería tenga 69, porque si la Unión Deportiva de Almería no ganara, estaría a merced de lo que hiciera el Granada. Ese es el peligro de no ganar. Cierto es que si el Granada no ganara, es decir, en igualdad de condiciones de resultado de la Unión Deportiva de Almería y el Granada, pues la Unión Deportiva de Almería siempre entraría en el playoff, pero lógicamente ese sería demasiado riesgo. Para no depender del Granada, la Unión Deportiva de Almería tiene que hacer los deberes y ganar su partido ante el Tenerife. Y así ganando puede ser 6º o incluso puede aspirar al 5º puesto. Bueno, y los otros partidos también son bastante interesantes. Hay que decir que si el Elche gana, en Riazor asciende, es el único equipo que depende de sí mismo, y si pinchara el Elche, pues el que tiene más opciones es el Real Oviedo de ascender de forma directa, pero si también pinchara el Oviedo, ahí le quedaría también esa brecha de oportunidad al Club Deportivo Mirandés. ¿Y qué rivales le pueden tocar a la Unión Deportiva de Almería, tanto si es el 6º clasificado como si es el 5º clasificado? Pues el que más probabilidades tiene en principio es el Real Oviedo, siempre que no ascendiera directo. También está el Club Deportivo Mirandés y algo más remota la posibilidad del Elche. Todo esto va a ser tema ahora de análisis, de conversación, de especulación, porque siempre con el supuesto de que la Unión Deportiva de Almería haga los deberes, gane al Tenerife, sus posibles rivales, las 2 próximas eliminatorias, en la primera sería el Real Oviedo, el Club Deportivo Mirandés, sería repetir este partido ante el Mirandés. Yo, Antonio, firmaba el empate de nuevo en Andúba y ganar en Almería, por eso me pareció. Y Antonio también lo firma, estamos convencidos. Y ya abrimos pues nueva página, ¿no? Porque ya empezamos a fijarnos en ese domingo de transistores con todas las emisoras, aparte de la televisión que ustedes pueden escuchar. Pueden poner la televisión y sintonizar nuestras emisoras almerienses. Ya hay que decir que aunque no hay fecha determinada, la primera eliminatoria del playoff se jugaría en apenas una semana, porque estaríamos hablando de que la ida podría jugarse perfectamente el sábado 7 de junio y la vuelta sería entre semana, posiblemente sería el miércoles 11 de junio. En la hipótesis de que la Unión Deportiva de Almería superara esta eliminatoria, o aunque no estuviera, el caso es que la segunda eliminatoria estaría fijada ya durante una semana,
una semana de diferencia. La ida podría ser perfectamente el domingo 15 de junio, porque entre semanas se habría jugado también la anterior eliminatoria y habría decidido qué 2 equipos aspiran en esa última eliminatoria. Y la vuelta bien podría ser el sábado 21 o el domingo 22. Por tanto, se conocerá el tercer equipo que asciende o el sábado 21 o el domingo 22 de junio. Según en función de lo que ha ocurrido en las temporadas anteriores, el sábado se jugaría la eliminatoria del tercer clasificado, el equipo mejor clasificado, la ida el sábado, entre el cuarto y el quinto el domingo, el martes se jugaría la vuelta del tercer clasificado, el miércoles la del cuarto y contra el quinto, para que el mejor clasificado, si se clasifica para la final, tenga un día de margen más por aquello de la clasificación. Ya digo, eso en función de lo como ha sido en temporadas anteriores. Correcto. Para el mejor clasificado premiarlo, claro, pero como siempre se clasifica el sexto para la final, pues el sexto al final el que termina y empezaría la final jugándola en su campo. Bueno, pues si os parece, empezamos hablando de hipótesis, de cábalas y demás, sobre cómo veis, qué pensáis, qué os gustaría. Vamos a hacer Antonio, por ejemplo, pensando que por cierto, que no podemos descuidarnos y que la Unión Deportiva de Almería tiene como principal objetivo ganar y no esperar a otros resultados, ganar al Tenerife y ya ver qué ha pasado en otros campos. Sí. Pensando en eso, ¿qué nos interesaría o qué te gustaría? Eso está claro, porque por cierto, a modo de curiosidad, hoy se han cambiado ciertos horarios de esa segunda división, Sí. de esa última jornada, porque hay equipos que no se quedan en juego. El horario del Levante sigue fijado en la misma hora, 6:30, porque se juega el liderato, ¿no? El campeonato. A ver, el Almería está claro que tiene que ganar. Tiene que ganar por varios motivos. El primero, porque así se asegura el playoff, pero segundo, porque en caso de un empate no raro en Santander entre Racing y Granada, o incluso que gane el Granada y termine clasificándose y deje fuera el Racing, el Almería sería quinto. Para mí, muy importante ser quinto, porque siendo sexto probablemente te vas a enfrentar al Oviedo, que para mí es el rival a tener en cuenta y a temer efectivamente en esta primera eliminatoria. Que nos toque el Oviedo es un rival que creo que no pierde desde hace 9 jornadas con Paunovic y llega en una dinámica muy muy buena, preocupante para nosotros. Entonces yo creo que es muy clave que la Almería gane ese partido y que, bueno, vamos a ver lo que sucede en ese partido entre el Racing y el Granada, pero no sería extraño que incluso el Granada puntuase, porque se juega la vida, y que la Almería pueda arrebatarle esa quinta plaza al Racing de Santander. Entonces jugarías contra el Mirandés, que yo creo que es un partido, el de casa, el de la ida a priori, muy vistoso para el juego de la Almería, para el que desempeña en casa. Es un partido que seguramente va a ser mucho más abierto y será muy diferente al que vimos el otro día en Andúba. Y luego es verdad que tendrías que jugar la vuelta en Andúba, y ahí estamos hablando de qué escenario nos encontraríamos, pero iría muy condicionado dependiendo de ese partido de ida, de ese resultado. Entonces yo creo que a la Almería le conviene ganar ese partido para intentar ser quinto, porque si es sexto probablemente nos veamos las caras con el Oviedo, y ese partido, esa eliminatoria me preocupa, porque el Oviedo, además me acuerdo del partido que hizo aquí en casa en Almería. Es verdad que el Almería estaba en otra dinámica, pero fue un equipo muy muy serio y que para mí mereció ganar el partido con total claridad. Pache, ¿a ti qué te sugiere esta serie de hipótesis? Porque estamos hablando también sobre el supuesto de que el Almería sobre todo tiene que ganar su partido en Tenerife, y eso es conditio sine qua non, ¿no? No me cabe ninguna duda. Estamos haciendo las cuentas de la lechera. Sí. Si nos está viendo nuestro buen amigo Manolo García, que es muy supersticioso, dirá, estáis contando... No, Manolo García diría que no jugáramos de amarillo, que no jugáramos de eso amarillo. Con toda seguridad, pero aparte dirá, estáis haciendo ya las cuentas del playoff y todavía no nos hemos clasificado. Bueno, no contemplo absolutamente ningún otro escenario que no sea esa victoria ante el Tenerife, que no será fácil, que seguramente, pero bueno, y además estoy convencido de que el campo va a estar petado de seguidores rojiblancos, y como dice Antonio, pues si podemos ser quintos, fenomenal. No me gusta el Oviedo, pero no me gusta el Elche, no me gusta el Granada, no me gusta el Racing. O sea, ninguno de todos esos equipos me gusta. Yo creo que el equipo que más posibilidades podría haber era precisamente el Mirandés, y hay que ver lo difícil que ha sido. Pues no podemos olvidar que
El Mirandés es una localidad más pequeña, es un club que no tiene historia en primera división, lógicamente, en segunda tampoco es un equipo clásico. A priori parece ser, o podría parecer, que pueda ser el equipo más asequible, o sea que ojalá, si tuviéramos que tirar de ahí, bueno, pues que sea la primera de las dos eliminatorias, que sea con el Mirandés, y luego ya que nos caiga. Eso lo dice Pachi, es relevante, porque hay que tener en cuenta que un lleno en el Tartiere sería de, ¿cuánto estamos hablando del Tartiere? 20 y pico mil, 30 y pico Casi mil 30, sí, espectadores, sí, nada que ver. y un lleno en Andúber son 5.000 y pico seguidores. Es decir, vosotros eso se nota muchísimo. ¿Os imagináis primera división en Andúba? Es que es imposible. Es que en ese campo no se puede jugar un partido de primera división. O sea, pues yo no sé si reúne las condiciones para jugar en primera división. Probablemente estoy prácticamente seguro de que el Leganés tampoco cabe mucha más gente, ¿eh? Sí, pero el de Pero es Leganés, muy yo creo que, pequeñito. yo creo que el de Leganés 10.000 seguidores Sí, son sí, más, pero que tampoco digo mucho más, ¿eh? no, es verdad Jordi, que aprietan, ¿no? A Ahí, ver, pero- yo hace muchos meses, lo dije a nivel nacional, sin descartar que pudiera ascender de manera directa, pero yo al que no quería ni en pintura, y hace meses que lo dije, y Antonio acaba de decirlo también, es al Oviedo. Porque tiene un centro del campo y jugadores, está Portillo, está César de la Hoz, está Santi Cazorla, está Colombato, está Alemão como delantero, está gente... Como decía Luis Aragonés, que tiene el culo muy pelado, que sabe que son Mister Ascenso en todos los equipos donde ha estado. Portillo, ya no te quiero decir Santi Cazorla, que a sus 40 y muchos años, como se suele decir, ha ido a Oviedo para esto, para ascender a primera división con su Oviedo, y es un equipo que... todos son nombres de equipos importantes, pero todo el entramado que lleva detrás, todo el apoyo que lleva detrás el Real Oviedo, todos los nombres que lleva, ya digo, puede hacer que sea el rival a batir en este playoff, sin descartar que pueda ascender de manera directa el Oviedo el domingo y que el Depor le eche una mano ganándole o puntuando contra el Elche, porque no es lo mismo que el partido sea en Elche a que sea en Coruña. Yeah. No es lo mismo jugar afuera de casa que en casa, en la última jornada. Pero yo al Oviedo no lo quiero ni en pintura. Pero tengo la sensación, por lo que se hablan de otros muchos equipos, que no es que nadie quiera al Oviedo, no es que nadie quiera al Racing, es que absolutamente nadie quiere al Almería. Y eso es lo que el Almería en las últimas semanas lo demostró contra el Racing, lo ha demostrado ahora contra el Mirandés, es lo que le está diciendo a los otros. Además de poder atacar bien, también puedo ser solidario y defender bien, que eso en un playoff es esto, vale de una moneda al aire, de un canto, un balón que se va por un lado, un milímetro. Esto es un playoff y el Almería lleva 2 partidos jugando playoff, ante el Racing y ante el Mirandés. Por eso digo que puede que a lo mejor en Almería pensemos a quién no queremos, pero tengo la sensación de que nadie quiere al Almería. Es muy importante. Estoy de acuerdo, ese detalle. muy importante, Muy porque ese detalle. desde nuestro punto de vista, creo, Pachi, Completamente. que por encima de jugar bien está competir bien. Totalmente. A veces toca atacar y a veces toca defender. Y el Almería tenía un déficit porque no sabía defender. Pero parece que en este partido ha sabido, ¿no?, ponerse el mono de trabajo para defender. Por lo tanto, es una faceta del juego que debe también manejar la Unión Deportiva Almería, porque se lo va a exigir cualquier contrincante de los que pueda tener, ¿no?, en el playoff. Competir bien significa saber defender cuando hay que defender y atacar cuando haya que atacar. Me gustaría hacer un paréntesis, un inciso, aprovechando la presencia de Jordi y también de Antonio, que forman parte de la sección de la prensa deportiva, y el caso de Jordi, que forma parte de la comisión que está preparando la gala del 20º aniversario de los Juegos del Mediterráneo 2005, ¿no? Que nos puedas avanzar ya, porque sí, en la comisión organizadora ya habéis apuntado varios nombres, protagonistas que van a estar precisamente en esa gala del viernes 13 de junio. A las 8 de la tarde en el Auditorio Maestro Padilla, para que la gente se haga una idea, va a ser como FICAR, el Festival de Cine, con su fotocall, con personas muy importantes a nivel social y deportivo, no solamente de Almería, sino a nivel nacional, que van a estar en esa gala. Y yo que llevo, Antonio también, llevamos mucho tiempo, pero yo prácticamente un año hablando de esta gala y preparando esta gala y hablando con mucha gente. A mí me está gustando muchísimo cada vez que hablo con, no sé, Almudena Cid, Paloma del Río, Nico Almagro, gente que estuvo hace 20 años en Almería, deportistas que después han ganado mundiales, que han competido en Juegos Olímpicos, que han ganado medallas en Juegos Olímpicos.
la ilusión que les hace cuando le hablamos de Almería el que nos acordemos de ellos para que vengan aquí otra vez, ¿no? Entonces, si fuera de casa, fuera de Almería, hay esa ilusión por esta gala, por recordar los Juegos Mediterráneos, quiero creer que aquí también hay esa ilusión, esas ganas por recordar algo que en 19 años no nos hemos acordado y este año ya sí, pues ya hacía tiempo de que Almería recordase... se celebra una efeméride que es el 20º aniversario. Almería recordase de una vez que nosotros hemos sido los que hemos organizado los mejores Juegos Mediterráneos de la historia, muy similares, dicho por Alejandro Blanco, por el presidente del Comité Olímpico Español, no por nosotros, porque no somos chauvinistas en esto, muy similares a los mejores Juegos Olímpicos, que son los de Barcelona, los de Sydney y los de Pekín. Pues si Almería organizó unos Juegos Mediterráneos muy similares a los mejores Juegos Olímpicos, pues hay que ser chauvinista y decir, lo hicimos nosotros, y ahora, el 13 de junio, celebrarlo con los voluntarios, con la gente del departamento de prensa, con la gente del comité técnico, es decir, con muchísima gente para llenar 900 butacas el Auditorio Maestro Padilla. Bueno, y Pachi Venegas es el director precisamente de uno de los escenarios que tuvo su especial protagonismo en los Juegos del Mediterráneo con nombres ilustres en el mundo del golf a nivel mundial. Pachi. Fíjate si es importante para nosotros, para Alborán Golf, que este campo se construyó precisamente para la cita mediterránea. Cuando el Ayuntamiento de Almería recoge el testigo de organizar los Juegos Mediterráneos, se encuentra que en el catálogo de los deportes hay un deporte que es el golf, que en ese momento, en el año 2005 y anteriormente, no era un deporte olímpico. Todavía, posteriormente, en Río fue deporte de exhibición y ya entró en el catálogo. Pero sí era un deporte mediterráneo porque los países bañados por la cuenca del Mediterráneo sí que juegan mucho al golf, como por ejemplo los bolos, era también un deporte mediterráneo y no era un deporte olímpico. Entonces el Ayuntamiento de Almería decide en ese momento, bueno, ¿y dónde hacemos el evento si no tenemos campo de golf? Se barajan algunas ideas, pero al final, pues yo creo que con un grandísimo acierto, alguien idea y dice, ¿por qué no construimos un campo de golf? ¿Y por qué no vertebramos ese campo de golf en una modernísima urbanización, que es la mejor urbanización que tiene nuestra ciudad, que es el Toyo, donde nos encontramos precisamente ahora mismo? Y bueno, pues donde hoy la ciudad deportiva de la Unión Deportiva de Almería. Exactamente. Ahora hablaremos también. Y fíjate hasta qué punto, Juanjo, es importante para Alborán Golf este evento, esta gala y esta celebración, esta macro celebración un que está liderando. Un campo que, por cierto, inauguró Sergio García. Sergio García, uno de nuestros mejores jugadores de golf de toda la historia, efectivamente. Unos días antes precisamente, todavía era mayo, unos días antes del inicio de los Juegos Mediterráneos, Sergio García, que era embajador de los Juegos Mediterráneos, vino y hizo una exhibición porque su madre procede de Huerca Lovera, su tía trabajaba en ese momento en el aeropuerto de Almería, bueno, tenía siempre mucha vinculación con Almería y tuvimos el honor y la suerte de tener a un jugador que bueno, pues ha sido de los más grandes de la historia del golf, haciendo una exhibición. Allí estuvimos, allí le vimos y mira, y años después pues le hemos visto ganar grandes, etcétera, etcétera. En el tee de salida al hoyo 1, ¿no? En el campo de prácticas, todavía no llegó a meterse en el tee del 1, en el campo de prácticas hizo una exhibición en la que había, yo tengo fotografías de chavales que luego han sido fantásticos jugadores que eran unos críos, porque Juanjo, es que hace 20 años. 20 años. Sergio García, precisamente, cuando se lo propusimos... Por cierto, que Rubi me dice que es un gran aficionado al golf y que juega de maravilla, ¿no? Y un buen jugador, sí, bueno, sí. Pues sirve también para concentrarse y incluso totalmente. Ahí hace madura, ¿no?, los planteamientos de los partidos. Sí. Antonio, y abro también ahora para todos, no me gustaría que pasara desapercibido el hecho de que ha transcurrido apenas una semana desde que el nuevo presidente de la Unión Deportiva Almería hiciera acto de presencia en el palco, Mohamed Al-Geraiji. Vamos a ver imágenes, Antonio, y qué te sugiere a ti, porque ha habido un cambio de propiedad y parece que no hubiera pasado nada. Y este señor es el nuevo presidente de la Unión Deportiva Almería, Mohamed Al-Geraiji, así se pronuncia, que sorprendió a todos, a propios y extraños, haciendo acto de aparición en el pasado partido en el palco del UD Almería Stadium con esa victoria que resultaba fundamental para que el Almería siga aspirando al playoff. Pues mira, hablando antes del tema de la energía positiva, yo creo que esto ha venido bien, porque, y lo dijo Rubi también en sala de prensa, que yo creo que Turki estaba quizá cansado del proyecto, lo tenía un poco abandonado porque no hacía incluso ni referencias desde hacía tiempo al equipo, y yo creo que esto ha venido bien para volver a ilusionar a la afición de que hay otro hombre al frente de un proyecto, además un hombre
importante, un hombre muy ligado al fútbol, que en su día quiso comprar el Chelsea, nada más y nada menos, y yo creo que eso ha despertado también un poco a la afición, ese sentimiento de volver a tener una persona implicada en un nuevo proyecto, implicada en un, quién sabe, ascenso a Primera División, implicada en reactivar, no sé si la palabra reactivar, pero no dejar atrás ese proyecto de la ciudad deportiva tan importante para todos, y el de la fase 2 del estadio también, un impulso probablemente económico, vamos a ver, y es una persona también que ha estado ligada a patrocinios, pues por ejemplo el naming de Power Horse vino de su mano. Yo creo que es una persona relevante, muy relevante en Arabia Saudí, y que puede hacer que el club siga creciendo, ¿no? Que no se quede estancado, que parecía que era lo que se quedaba un poco con la figura de Turki Al-Sheikh, que al final estaba más pendiente de otros proyectos ya, quizá por ese descenso también que no tuvo que sentar nada bien. Así que es una persona que, bueno, que viene para volver a ilusionar, y vamos a ver si puede estar un poco más pegado a este proyecto de lo que ha estado en los últimos meses Turki, ¿no? Esa es la palabra, para volver, ¿no?, a ilusionar, ¿no? Y un poco de dar tranquilidad. Yo recuerdo que la última vez que yo estuve aquí, en esta misma mesa, estuvimos hablando de la incertidumbre que había, de lo que se hablaba, qué pasaría, si los nuevos propietarios, si finalmente se llegaba a hacer la venta, iban a continuar con el proyecto de la ciudad deportiva o no, si iban a continuar apostando fuertemente económicamente por el club, si iba a continuar Mohamed El Hassi al frente de la dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto yo creo que lo que da ahora mismo es tranquilidad, ¿no? Sí. Todo el mundo puede estar tranquilo, que no le va a pasar nada al club, que parece que sí, que va a seguir habiendo una apuesta importante, sobre todo económica, ¿no? Que entendemos que es muy, muy importante, y podemos seguir todos adelante pensando que podemos tener al equipo en primera. Ojalá sea este año, y si no, pues lucharemos el año que viene por volver a la máxima categoría. Sí, ilusión, tranquilidad, estabilidad. Son, digamos que, nuevos conceptos que con la llegada de Mohamed Al-Khelaifi vuelve a tener la afición de la Unión Deportiva Almería. Jordi. Pues Turki Al-Sheikh lleva 2 años sin venir por Almería, y resulta que el nuevo presidente en la última temporada y media ha venido ya 4 o 5 veces a Almería, ¿no? Y yo quiero, al César lo que es del César, y como somos periodistas también me gusta reconocerlo. El día del partido contra el Huesca, que se empata a 0, Sandra Gálvez dijo que el presidente nuevo estaba en el palco y puso una imagen de Mohamed El-Khelaifi. Muchos se le dijeron que no, incluso desde el propio club se dijo Mohamed El Hassi que no era el nuevo presidente, que era simplemente que venía a ayudar en la ciudad deportiva. Y Sandra dijo: la información que tengo yo es que va a ser el nuevo presidente, y la verdad es que el tiempo le ha dado la razón, como muchas veces o casi siempre se le da a Sandra Gálvez. Así que al César lo que es de César, y a Sandra lo que es de Sandra. Mohamed jugó al despiste porque la pregunta se la hacía yo precisamente y desviaba la atención. Sí, yo también pregunté esa noche y el club desmintió que fuesen los. Por eso digo que es bueno de reconocerlo, ¿no? Así es. Lo que está claro es que la llegada de Mohamed El-Khelaifi lo que hace es acabar con muchas especulaciones, lo decía Pachi, ¿no? ¿Por qué Turki va a vender solamente las acciones del club? ¿No las va a vender? ¿Se va a quedar con el terreno de la ciudad deportiva? Claro. O sea, Mohamed El-Khelaifi, lo que es un experto en su empresa, es una de las más importantes a nivel de Oriente Medio, es el del patrocinio, es el de construcción de ciudades deportivas y estadios. Y resulta que la Almería tiene una ciudad deportiva que construir, tiene un estadio que construir en 1 año y medio, y su empresa es la que está acostumbrada a hacer eso. Y una empresa es la que explota, por cierto, rápidamente, es la que explota el estadio del Al-Nasser. Claro, por eso digo que una empresa que hace 2 años ofrece 3.550 millones de dólares para comprar el Chelsea, y la Premier le dice que no, porque ya hay un equipo como el Newcastle, que es de Arabia Saudí, y no quiere 2 propietarios del mismo país en 2 equipos distintos, y se lo venden a otra gente. Si una persona ofrece eso y ahora se decide por venirse a la Almería, no digo que aquí ponga 3.500 millones de dólares, pero eso quiere decir que los tiene. Y si hace la ciudad deportiva con todo lo que se prevé que se pueda hacer en esa ciudad deportiva, arregla el estadio y le saca dinero para que la Almería gane dinero y lo revierta en el campo con lo que el propio club genere, pues la verdad es que si con Turki le tocó la lotería, 5 años ha tocado esa lotería, pues con Al-Khelaifi creo que le ha tocado el gordo de la Navidad y un poquito más. Que no es el Altani del Málaga, ¿no? No. Bueno, el futuro puede ser muy halagüeño para la Unión Deportiva Almería, con la estabilidad que genera, lógicamente, entre la afición la llegada de Mohamed Al-Khelaifi, y que, desde luego, si la Unión Deportiva Almería consigue este año retornar a la Primera División, pues
todavía no, el futuro puede ser mucho mejor, mucho más prometedor. Más de los mensajes de los espectadores, dice Alberto Campos: la prensa y la afición de Miranda daba casi hecho el ascenso directo, cosas del fútbol, porque al final, bueno, pues ahora tiene muy pocas posibilidades el Mirandés de ascender, y el Elche y el Oviedo están por delante. Dice nuestro buen amigo Cante Ruiz, al que saludamos: buen partido a domicilio, confirmando la tendencia iniciada en el Ramón de Carranza. Y efectivamente aquí se ha puesto, y yo coincido, que el punto de inflexión para que se haya vuelto a producir esa conexión equipo-afición fue la magnífica labor, ¿no? El partido de compromiso en inferioridad que hizo la Unión Deportiva Almería, aunque al final no supiera gestionar esos últimos minutos. Pero nada que objetar a esa implicación, a ese grado de solidaridad que mostró el equipo compitiendo bastantes minutos en inferioridad ante el equipo gaditano. Y dice Candy: si se hubiera jugado así en Castellón, en Burgos, en Albacete, otro gallo nos cantaría ahora mismo. Y yo creo que coincidimos, porque también es la lectura que en definitiva hemos sacado en la mesa de análisis del Demarque. Dice Manolo Cabarros: el fútbol es impredecible. Si lo fuera, habría acertado la quiniela todas las semanas. Tengo claro que hubo dos partidos ayer: un primer tiempo de primera por la Unión Deportiva Almería y un segundo del Mirandés, porque nos sentimos inferiores por miedo o por físico, aunque no lo sé. Por lo que me preocupa si no saben estar a la altura de lo que espera de alguien que quiere subir. Se hace ese interrogante. Dice José Manuel Arriola Zapata, yo creo que establece también aquí una moraleja que vamos a intentar también esbozar. Desde el campo que tengo justo detrás he vivido este fin de semana una hecatombe. El yeclano se jugaba la vida, la permanencia, y lo hacía contra el último clasificado, el Intercity, ya descendido. Ganaba 1-0 en el minuto 83, le empataban, entra y chau, no le valía, y en el 90 el 1-2. Al final, descenso a segunda ref del yeclano. Jugará con nuestro Almería B y salvación milagrosa del Marbella. Por lo tanto, dice moraleja, el Almería no tiene asegurado los 3 puntos frente al Tenerife y se precisa máxima concentración, todos a una, equipo y afición. Pues muy buena moraleja por parte mensaje de José Manuel Arriola. Yo le he dicho a ponerse a temblar de mensaje. Todo lo negativo posible. De hecho, al principio, si el Almería, es un aviso. Si el Almería no le gana al Tenerife, no merece estar en el playoff. Totalmente, si ya pasó contra el Alcorcón, claro, el día el supuesto día del ascenso. Es un aviso, que ganarle al Tenerife no está hecho. Después igual tenemos ocasión, si nos da tiempo, de escuchar también a Álvaro Cervera. Dice Luis López Morales: de las pocas veces que me ha parecido un auténtico equipo. Si hubiesen estado así toda la liga estaríamos en primera, seguro. Los veo bastante bien para la liguilla. Pepe Cazorla: creo que por fin estamos viendo un equipo bien plantado en defensa. Creo que Chumi y Edgar son los mejores centrales que tenemos. Podíamos haber intentado pillarlos en alguna contra, solo tuvimos una con Suárez. Espero ganar al Tenerife y que el Granada y Racing empate, porque así el Almería se quedaría el quinto clasificado. Y creo que si seguimos así tenemos claras opciones de subir, aunque no va a ser nada fácil. Vamos, Almería. Ángel Rodríguez dice: han faltado recambios de jugadores en forma para hacer contras al final del partido. Robertón y Lázaro no aportan mucho. En defensa se pasan apuros a balón parado, pero ahora todo el equipo defiende. Fernando, muy bien, hizo una gran parada en la primera parte. Arribas y Arnau no han estado muy acertados en ataque. Hay que ganar al Tenerife. Y luego esta última tanda con Carlos Nieto. El punto es oro porque le hace depender de sí mismo para la última jornada. El empate de Racing también es clave, porque tienen que salir Racing y Granada a no especular. Creo que hay un playoff a doble partido. El Almería es muy peligroso. Creo que en un playoff a doble partido el Almería es muy peligroso. Confío en que podamos ascender vía liguilla. Bueno, pues es el sentimiento, es la forma de pensar también de la afición de la Unión Deportiva Almería, mientras vemos simultáneamente imágenes del entrenamiento de la Unión Deportiva Almería. Hoy ha hecho ejercicios precisamente de recuperación. Tengo entendido que mañana descansa para reiniciar ya el miércoles la preparación de esta, bueno, voy a decir final, es el partido final de la temporada regular. Pero más que una final, es un partido en el que la Unión Deportiva Almería necesita demostrar su potencial en los partidos de casa. De lo que teníamos previsto,
bueno, vemos también imágenes del Tenerife y nos empezamos a fijar en el equipo tinerfeño porque, aunque pueda parecer una víctima propiciatoria, no deberíamos ni mucho menos incurrir en ese exceso de confianza. Aparte de entrenamiento que estamos viendo de jugadores de la Unión Deportiva Almería, cuando podáis también ponemos imágenes del Tenerife y después escucharemos también a Álvaro Cervera. ¿Qué datos podéis aportar, compañeros, ¿no? del Tenerife de Álvaro Cervera, que no llega evidentemente con una buena dinámica? Aquí vemos uno de los últimos entrenamientos de la pasada semana antes del partido que acabó perdiendo por un solo gol ante el Real Oviedo, con un error, es decir, que el Tenerife compitió bastante bien. Empezó mejor que el Oviedo, tuvo una ocasión muy clara. Luismi, creo que fue para el 1-0 que dio al palo, una ocasión muy clara, y además yo tenía puesto en multifútbol y la mayoría de ocasiones al principio del partido eran del Tenerife. Yo de hecho estaba viendo el partido con mi padre y le dije, ojo, porque el Tenerife tiene toda la pinta que se va a adelantar contra el Oviedo. Luego al final el fútbol es el fútbol y tuvo un error que al final es un error que explica un poco por qué el Tenerife está lamentablemente donde está y regaló ese 0-1, pero es un equipo que viene también de empatar hace poco en campo del Levante. Que tenía dos pantallas, multifútbol y el partido de Almería. Efectivamente. Y entonces, bueno, es un equipo que ha empatado en casa del Levante, que es un equipo que pudo ganar perfectamente contra el Levante, porque yo creo que además el empate del Levante viene al final del partido. Es un equipo que está en segunda división todavía y que es peligroso, como cualquier otro equipo de la segunda división. Si es que no hay que irse tan lejos, es que contra el Cartagena estuvimos a punto de empatar el partido en el último minuto con ese palo que dieron al final. Contra el Racing de Ferrol, más de lo mismo. Y eran equipos, el Cartagena ya estaba creo que descendido, el Racing de Ferrol lo descendimos nosotros, y el Eldense, bueno, pues el Eldense sí que fue un partido. Si os parece, redondo, pero escuchamos lo que decía Rubi tras este partido. Le preguntaban ya por el partido de Almería y ahora escuchamos también la valoración de Pachi y de Jordi. Escuchamos a Álvaro Cervera, el técnico, algunos no lo sabrán, los más jóvenes, que fue exfutbolista en las filas del Almería Club de Fútbol en su momento, temporada de los 90. Y va a pasar lo mismo la semana que viene, ¿no? Porque llega la Almería con la necesidad de ganar para meterse en los playoffs. Bueno, nosotros hoy no hemos sido el equipo de Cartagena, y en Cartagena no estuvimos mal porque jugamos con 10 la mayor parte del partido y no estuvimos mal, Pero nosotros hoy hemos sido un equipo reconocible, el que ha estado todo el año. Es verdad que a lo mejor la intensidad, es verdad que el campo estaba muy seco también y la velocidad no la podías utilizar, ni ellos ni nosotros, pero hemos sido un equipo que ha plantado cara a un equipo que quiere ascender y que en ningún momento en estos partidos muchas veces se ve un resultado de que un equipo quiere ascender y el otro ya está descendido y que resuelven, y en ningún momento ha resuelto el partido, lo han resuelto en un error nuestro, y yo no estoy contento porque hemos vuelto a perder y no me gusta perder, pero también sé la realidad de la situación en la que estamos. Jordi y Pachi, no le gusta perder y no creo que ni mucho menos quiera perder en Almería, ¿no? Sí, a ver, el gol que encaja el Tenerife es el típico de las últimas jornadas en donde el error se aprovecha el equipo que necesita ganar, ¿no? Y al final marcó el Oviedo, que era lo que todo el mundo preveía al principio y al final ocurrió al término del partido, ¿no? Y yo estoy viendo aquí un dato que me está poniendo los pelos como escarpias. El Tenerife es el peor rival, o sea, el peor equipo a domicilio de toda la competición junto al Cartagena. O sea, no quiero saber nada más. O sea, viene a uno del tercer mejor local, lo visita el peor visitante de toda la temporada. Pues ya no quiero saber nada más. Porque es un partido de el Alcorcón típico de decir, si al descanso va ganando la Almería 4-0, que Luis Suárez no juegue la segunda parte, que no vea amarilla, que se reserve, pero la amarilla de Luis Suárez es para valorarlo muchísimo. Me da la sensación de que el Tenerife aquí va a poner las cosas muy, muy claras. Es cierto que, a ver, el Almería dice, ¿en quién se fija? Por ejemplo, esos famosos maletines que nunca hay y que todo el mundo habla, ¿no? ¿A quién vas a poner? ¿Al Racing o al Granada? Pues es que cualquiera que lo gane, a la Almería depende de sí mismo. Pero es que sabes perfectamente que el Racing y el Granada, pues pueden hacer una colecta. Claro, pueden hacer una colecta y mandarla a Tenerife. Pero que ya digo, que nadie sabe nunca nada de esto, pero que todo el mundo lo habla, ¿no? Pero el Tenerife está compitiendo, aunque pierda al final los partidos, pero está compitiendo muy bien en este tramo final de temporada cuando ya todo lo tiene decidido. Y cuando no tienes presión. Un equipo sin presión, claro, pues es un equipo temible porque no tiene miedo a perder, Pachi. Pasa además todos los años en todas las categorías. Hay algún equipo que está jugando
ya descendido, y no se juega nada ya, pero ahí hay una serie de profesionales que quieren hacerlo lo mejor posible. No podemos olvidar también que esos jugadores están buscando contratos para el año siguiente. A lo mejor no se quieren quedar en el Tenerife, a lo mejor quieren permanecer en segunda, alguno a lo mejor tiene alguna otra idea y lógicamente pues tienen que salir cada domingo, a pesar de que estén descendidos, tienen que salir a defender esa profesión que es muy digna y sobre todo a labrarse su futuro. Entonces, que alguien piense, a pesar del dato que ha dado Jordi, que es demoledor, yo no lo conocía, es verdad, que era el equipo visitante más flojo de la categoría contra pues, uno de los más potentes. Yo no quisiera absolutamente ningún tipo de confianza y yo creo que el Almería lo que tiene que salir a arropar por su afición es a comerse al Tenerife desde el primer minuto y si podemos marcar pronto mejor y intentar eso, pues que sea un partido lo más cómodo posible, pero en cualquier caso que sea victoria, que sea como se ha dicho toda la vida, en el último minuto con la mano. Bueno, ya no se pone, con el VAR no se pueden hacer esas cosas, pero vamos. Bueno, algunos sí. Sí. ¿Qué quiero decir? Bueno, Pues sí. Una victoria y 5 empates. Ese es el balance fuera de casa del Tenerife. No significa nada porque cada partido es distinto. Totalmente. Antonio. Yo quiero que le quitéis la hoja esa a Jordi, porque desde que está con la hoja Jordi... Que no viene más estadística. Permitidme, nos queda poco tiempo, que escuchemos el llamamiento que hacía Rubi a la afición, porque ya le preguntaba a Carlos Felipe en la rueda de prensa, ya pensando en el partido del Tenerife y de la condición de partido trascendental para estar en el playoff. Pues sí, llamamiento total, hay que llenar el estadio, hay que empujar desde el minuto 1, de una forma deportiva, insisto, pero les necesitamos porque ahora cualquier aliento de una persona de más que viene al estadio se agradece. Bueno, llamamiento. Me preguntaba Antonio si nos da tiempo, tenemos 5 minutos para que nos dé tiempo también a hablar del tema de Pubil. Le preguntaba a un compañero, Edu Morales, creo, a Santi Denia, que hoy presentaba la convocatoria con la inclusión de Pubil. ¿Qué pasaba con Pubil? Vamos a escuchar, compañeros, lo que decía Santi Denia a la pregunta del compañero Edu Morales. Vale, le doy tiempo a mis compañeros porque lo teníamos en otra parte del guión. Y es que Marc Pubil ha sido convocado y todos los convocados estarán citados para el próximo sábado. El partido de la Almería es el domingo. Antonio, ¿qué me quería decir al hilo? Porque se entiende que hay entente, acuerdo entre Federación, entre la selección española y la Unión Deportiva de Almería para que Marc Pubil el partido de Tenerife lo pueda jugar. Ahora la pregunta es, ¿podrá jugar el playoff? A ver, es cierto que en contra el Tenerife va a estar Marc Pubil, eso está 100% confirmado. Y el playoff es difícil que lo juegue por la información que yo tengo. Antonio, vamos a escuchar lo que la pregunta y sobre ello seguimos hablando. Vamos a escuchar la pregunta que hacían en la presentación de la convocatoria. El Almería todavía tiene opción de estar en playoff y en caso de ser así coincidirían fechas con el europeo. No sé si has hablado con Rubi, el entrenador de Almería, en caso de que esto ocurra o en qué habéis quedado. Bueno, pues es un jugador que conocemos también mucho. Ha venido casi los 2 años de preparación para durante la clasificación para esta fase final. Y sí, se ha hablado con la Federación, ha hablado con su club y bueno, seguro que llegamos a entendimientos. Ahí, por favor. Sí. Dicho esto, ¿qué, Antonio? A ver, al final hay que tener también sentido común. Acaba de decir Santi Denia que es un futbolista que lleva 2 años yendo al periodo de clasificación para esta fase final. ¿Le vas a quitar el premio de esa fase final a un futbolista que además es de tu corte, de que tu gusto y es titularísimo con Santi Denia, ha sido titular en los Juegos Olímpicos? Es un futbolista que, ya lo dijo Rubio el otro día en la rueda de prensa, estaba convocado en la anterior convocatoria, pero no fue porque lo liberó para que estuviese con el club. El Almería da por hecho que Pubil va a ir convocado para esa fase final, en esa lista de 23 definitivos. Es cierto que tiene que haber 4 descartes y que antes ha dicho Jordi que hay 3 laterales, que son Juanlu del Sevilla, Andrés García del Aston Villa y Marc Pubil, pero tanto el futbolista como el Almería dan por hecho que Marc Pubil va a estar en esa fase final de Eslovaquia y que probablemente ¿Tú qué información tenga más tienes, remedio que perderse el playoff. Además, y ya termino, lo dijo Rubi en la propia rueda de prensa, que tenía pinta, dando ya por hecho, tenía pinta que Marc Pubil iba a tener que ir. Sí. Así que... Es el único jugador en estas condiciones, en esta selección española,
para el Europeo Sub-21. No hay ningún otro jugador que esté en estas mismas condiciones. Hay otros jugadores que están en segunda división, que Jeremai, pero es el del Deportivo y no va a jugar playoff. Por lo tanto, es el único caso que habría que hacer, para se dice, encaje de bolillos. No hay más equipos que se vayan a perjudicar, porque no es lo mismo que tú convoques a 4, pero seas condescendiente con otros 3. El Marc Pubil es el único caso. El hecho de que haya que descartar a 4 de los 27 preconvocados para la lista definitiva, que haya un amistoso previo contra Ucrania la semana que viene, yo creo que la sensación que yo tengo, la primera eliminatoria sí la tiene que jugar Marc Pubil. Si el Almería queda eliminado, a ver, si queda eliminado el domingo y no juega el playoff, pues Marc Pubil irá con la selección, el lunes estará en Madrid. Que no, que tiene que jugarle el playoff, son 10 días, son... La primera eliminatoria recordamos que sería hasta el 11 de junio. Claro, el 11 de junio, que todavía no ha empezado el Europeo Sub-21. Yo la sensación que tengo es que Marc Pubil va a poder jugar la primera eliminatoria. Y a partir de ahí ya que haya 3 laterales derechos, yo no los veo. Nos quedan un minuto que va a ser para que cada uno emita su valoración sobre lo que nos depara la última jornada y sobre todo pensando en el playoff. Una última valoración. Empiezo por ti, Jordi. Pues que la Almería sentencie en el descanso y que nos dé igual el resultado que haya en Santander. Pachi. Totalmente de acuerdo. No vamos a necesitar ver lo que pasa en otros partidos porque la Almería superará al Tenerife de una manera o de otra, pero vamos a ganar seguro. Miraremos el partido de Racing de Santander contra el Granada, pero para saber si quedaremos quintos o sextos. Muy bien, ojalá se cumplan los pronósticos de nuestros invitados. Gracias por la atención prestada. La afición va a tener el papel de jugador número 12 y el primer gol yo digo que lo tiene que marcar la afición de la Unión Deportiva Almería, al que tenemos que hacerle un homenaje por lo bien que está llevando la temporada, igual que la anterior. Gracias a ustedes siempre por la atención prestada. El lunes estaremos, si Dios quiere, fieles a la cita con una noticia que sea siempre satisfactoria para los intereses de nuestros equipos. Muy buenas noches.